Bueno, hola amigos, ahora es mi turno, vamos a compartir y agradeciendo como siempre a todos los presentes y como decía recientemente son de distintas nacionalidades, lo cual enriquece todo mucho más, se suma lo que nos están siguiendo en la transmisión por redes también. Bueno, vamos a compartir una entrevista pública desde el Salón San Antonio de la Iglesia Inmaculado Corazón de María en Tampa. O sea que San Antonio a mí, yo quiero decirlo porque esta mañana le mandaba un mensaje a Carlitos Oliva, de la agrupación Carlitos Oliva con los sobrinos del juez, que es un cantante legendario cubano, que hizo un tema que trascendió las fronteras de Miami, Glorioso San Antonio, que empieza con las campanadas tocando, además es muy católico, porque él llegó aquí a Miami en el 60 creo, 60-61, cuando fue lo de Pedro Pan, que digamos que además él consustanciado con la juventud católica, ¿no? Pero que vinieron 14.000 niños cubanos en ese momento sin sus padres, porque se venía el adoctrinamiento comunista, y ahí el tema de la patria potestad, y entonces dijeron, no, ante eso que van a lavar los cerebros, que vengan aquí, y hubo una operación conjunta entre Estados Unidos, la Iglesia Católica, que en ese momento estaba firme, bueno, y después hubo un encuentro con los padres, pero bueno, y este músico es un ser humano humilde y excepcional, y muy católico, así que qué bueno con lo de San Antonio, lo quiero celebrar. Y saludo, agradezco y presento al reverendo padre Emilio José Fatore, rector de la Iglesia Inmaculado Corazón de María, con quien vamos a compartir esta entrevista pública, también para clarificar todos estos temas. Muchas gracias por... Ahora, no, por favor, gustazo. Bueno, vamos a empezar, porque siempre hablamos, pero acá tiene que estar el compromiso y la acción con las tradiciones y decir de vuelta, con la libertad, con la verdad, con el bien Dios mediante. Pero vamos a conocer un poco más del padre, y que en el inicio, en el comienzo, que me cuente, que nos cuente a todos, por supuesto, cuándo decide su vocación sacerdotal, y si hubo alguna influencia en esa decisión final. Bueno, primero y principal, como muchos quizás ya me conocen, algunas personas que están aquí y me han escuchado a lo largo de los años, sermones o charlas que tenemos, yo siempre digo que uno no elige. Hay una situación que la gente cree, bueno, podemos tener la vocación al periodismo, podemos tener la vocación a ser médico, enfermero, lo que sea, ¿no? Pero y uno elige eso. Sí. Y de pronto a los 2 años estar en la medicina no te gusta y vas a hacer otra cosa. Arquitectura, lo que fuera. O algo que tiene que ver, ¿no? Pero en el tema del sacerdote no es que uno elige a Dios. Sí, uno lo elige. Hay un llamado, digamos. Claro, uno está ya dentro por medio del bautismo y de los sacramentos en una vida en comunión con Dios, pero Él hace llamados que yo siempre digo, la mayoría de la gente ha sido llamada a la vida religiosa, pero lo silenciamos. Y hay otros que no lo silenciamos y dirigimos un poco más ese amor que ya tenemos a Dios o a las cosas de Dios y las enfocamos para una vida completa en eso, al escuchar ese llamado. Y después, hablando del seminario, también uno imagina que hay un proceso, ¿no? Claro, para validar de alguna claro, forma. porque uno puede pensar o tener tendencia a la vida religiosa y pensar, a mí me gusta, tengo vocación, y después de un año el rector del seminario o el superior del no convento... va para esto, no es lo tuyo, Exacto. o uno mismo dice, no era lo que yo pensaba. Claro, exactamente. Pero a lo mejor uno sigue pensando que sí, el rector va a decir, miren, no, usted no tiene vocación para la vida religiosa y mejor vaya, haga esto, lo otro, Claro. sea un buen católico, sea un buen laico, sea un buen padre de familia, sea lo que sea, pero esto no es para usted. A veces pensamos que el sacerdocio lo puede hacer cualquiera. Y lo pensaba yo cuando era un poco más joven, que decía, pero ¿por qué el cura no dijo eso? ¿Y por qué no le dijo lo otro? ¿Por qué? Y después uno de sacerdote entiende los por qué, entiende porque uno se convierte también en el padre de aquellas almas que uno tiene que dirigir, por eso uno lo llaman padre. Ellos esperan
no solamente el amor de un padre en ciertas cosas que uno le puede proveer en cuestiones sacramentales, ¿no? Pero espera también la dirección. El padre no siempre tiene que decir que sí. Lógico. Entonces tiene que amonestar, tiene que retar, tiene que felicitar, tiene que... Y bueno, y eso no se puede entender, quizá lo podamos como que pensar que entendemos del otro lado, pero no se puede entender hasta que uno recibe esa gracia sacerdotal de la ordenación y que le hace comprender y tener ese carisma para muchas cosas que muchos lo malentienden a veces. Están malentendido, ¿no? Pero bueno, volviendo ahí se validó el proceso, digamos. Claro. Y además en un tiempo también, porque yo lo escucho atentamente al padre y digo, hablando de llamado y también de vocaciones sacerdotales, también entramos en un periodo también de confusión, porque ahí está la validación, pero después, para el día de hoy, vemos que asistimos a un escenario en donde a nivel institución fundacional también hay muchos seminaristas confundidos, ¿no? Hoy por hoy confundido, entonces está por un lado el llamado, por un lado la vocación, por otro lado el proceso de validación y en el medio la estructura de la conducción, que a veces es destrucción y una necesidad de alertar y descubrir, no, yo quiero por el camino de la tradición. Y ahí podemos ver las cuestiones de impostores o no impostores. Pero más allá, eso respondiendo a la pregunta sí, que decía, bueno, ese es el llamado. Y uno tiene el amor ya a Dios que lo dirige ya para la vida, porque uno tiene que tener en claro, como siempre lo digo y lo vuelvo a repetir, la vida religiosa es un sinfín. Cuando uno entra a esto, sobre todo la vida sacerdotal, uno sabe que va a ser de por vida el sacerdote in eternum, que le dicen en la ordenación, y ese sacerdote in eternum va a ser, te vas a ir al infierno como sacerdote y vas a ser un condenado sacerdote en el infierno, no vas a ser Emilio en el... O vas a ir al cielo como sacerdote al cielo. Entonces, es eterno el orden sacerdotal. Entonces, la vida religiosa no es que yo pueda decir, como muchos dijeron y le han confundido a mucha gente, no, pero el padre se casó. Si tantas cosas, no. También... No se puede porque, sí. O el padre, como se dice de una manera un poco más vulgar, colgó sotana, colgó el hábito, sí. Como que dejó la vida. No. Vas a ser sacerdote para... Entonces, cuando uno elige esto, cuando ese superior dice si tienes y podés seguir adelante esos 7, 8 años que te corresponden, no hay vuelta atrás después de una ordenación sacerdotal. Es toda una vida. Uno da la vida, como dice el Evangelio del buen pastor, el pastor da la vida por sus ovejas. Sus ovejas le conocen y él le conoce a sus ovejas. Y eso pasa estando en un lugar como sacerdote. La pregunta iba... estábamos hablando justamente de la vocación sacerdotal y de la influencia para la decisión final. Esto comienza, yo creo que ese llamado lo veo también en muchos niños, a veces jóvenes, que tienen esa inclinación que se silencia por otra cosa porque el mundo ofrece mucho. Claro. O sea, y confunde, ofrece mucho y confunde. Claro, ofrece mucha cosa. Que es una vida completamente diferente a lo que el otro, pero ese amor, ese deseo está, y uno lo ve. Yo siempre lo cuento, que yo tenía 7, 8 años cuando jugaba a celebrar misa en la cómoda, en el vestidor de mi madre, y que despegaba, te acordarás en esa época, las tapas de Coca-Cola traían de metal y atrás de plástico, o las de vino, y yo las despegaba con un cuchillo y era como una hostia. Y ahí eso usaba de hostia. Ya estaba ese interés. La influencia tiene que ver mucho la misa, aunque era la misa nueva, pero el estar en contacto con el Santo Rosario, tiene que ver las devociones de mis abuelas, de mis tías abuelas, cosas, acciones que ellas tenían, tiene que ver también al final de todo esto ya, a los 12, 13 años míos, viene ya a entrar en juego la tradición, todo esto, la iglesia tradicional, la iglesia verdadera,
que viene a mi pueblo un sacerdote con un seminarista, donde es entrevistado justamente en una radio que mi madre trabajaba, y ahí empieza ya una conexión diferente con la verdad. Sí, destaquemos el nombre de tu madre. Como ya la conocen, Graciela. Graciela, ahí lo destacamos. Qué bueno cuando decís lo de reforzar que llegó el momento de la tradición y bueno, a través de esta entrevista en la radio. En mi caso, en mi familia, en mi casa, ahí es donde yo tengo el acerca. Yo era de misa Sí. diaria, pero nunca hubo de la parte del sacerdote, que era un sacerdote ordenado antes del concilio, pero ya con todos los cambios, la persona que yo estaba asiduamente en la iglesia, nunca hubo un acercamiento, decir, Emilio, ¿tienes vocación o te gusta eso? Pero eso sí lo encuentro cuando viene el grupo tradicional a celebrar misas ya en nuestro pueblo, que se instaura un poquitito esa misión que empieza pobremente en un salón de clases de un lugar de niños discapacitados, que la asociación le prestaba un cuarto ahí para celebrar misa, y empieza todo. Ahí empieza ese despertar que yo tenía ya desde los 7 años u 8 cuando iba a catecismo. Yo tenía en el libro de catecismo que mi prima me enseñaba en mi casa la misa en latín. Era el mismo catecismo, ella usaba ese, que era el de ella, Sí. y yo iba a la iglesia, se usaba el mismo catecismo en la iglesia, pero en la iglesia le habían quitado las figuras. Entonces cuando yo iba a practicar catecismo en la casa de mi prima, decía, ¿pero por qué la misa está pegada, dada a la espalda? Y ella me explicaba que era en latín, que era así, que era así, que cómo había sido en la época de ellos. Tiempo después, 4 o 5 años después de eso, entra la tradición y todo hace el clic. Ahora está la misa así como yo la vi en el catecismo cuando tenía 8 años. Y ahí empieza a hacer todo con un sentido. Pero qué increíble, porque yo lo escuchaba atentamente y decía, a ver, la misa que se hacía en tal lugar. Y digo, ¿a dónde hemos llegado? Claro, Que sí. lo bueno y lo verdadero, prácticamente, en algunos casos, aparece como clandestino. Y lo que está corrompido está masificado, por decirlo de alguna forma. Entonces, que ahí hablamos ya. No me gusta decir desvalores, yo siempre nombro a Martín Mestral, que creo que una vez dijo, los valores están en el banco, hablemos del principio, que es verdad. Después vamos a hablar un poco de todo esto, también de la tradición milenaria, de la salvaguarda de las almas también y muchas cosas más. Pero ahora quiero introducirte un poco también, que nos brindes un mensaje para aquellos... Quiero terminar un versículo. Sí, de todo esto, mencionar también, porque ahí termina ya el tema de quién influencia. Eso fue el principio, y luego tiene mucho que ver alguien, el padre Sarte, sí, en Argentina, que en su momento era seminarista, estamos hablando de los 90. Está en medio actualmente. Claro, él era todavía seminarista, ya en sus últimos años, y yo decido entrar a la vida religiosa con parte de su influencia por el tema de que ya viene, bueno, es el que me introduce también a Seineldin, a la vida más nacionalismo conservador católico, digamos. Y empiezo todo esto, ahí termina el final, sí es cuando tiene que ser la decisión final, porque para mí yo siempre tenía la vida religiosa enfocada al servicio del sacerdocio, no siendo sacerdote. Yo pensé siempre que iba a ser un hermano lego, y ahí llega un momento en la vida, como todos tenemos que decidir, qué vamos a hacer. Y ahí dice, vos tenés vocación religiosa, pero tenés que tener en claro, el hermano lego es esto y el sacerdote es esto. Y ahí viene una decisión clara. O sea que vino después del proceso validatorio de la decisión final, ahí está clarito, y qué bueno que hayas mencionado al padre Zárate también. Así que bueno, te decía, en cuanto a que nos pueda brindar un mensaje para aquellos que somos todos los que estamos expuestos a la agresión del nuevo orden mundial, porque así parece una palabrita nada más, pero hay un entramado. Bueno, como lo hablo con la mayoría, muchos fieles en la misa de la mañana, la misa de 9, en la misa en inglés, que hablamos un poco de esto. Ayer justamente hablamos también de este tema en los primeros sábados de lectura que tenemos ya hace 3 años. Vuelvo a lo mismo. Como hablábamos anteriormente, la verdad hay que buscarla. No nos podemos quedar de brazos cruzados. Es una lucha diaria. O sea,
Cuando vemos y sabemos y escuchamos de parte mía, de muchos de ustedes, de parte de los periodistas que van hablando de esto en Estados Unidos también, porque hay mucho periodismo bueno que hablan sobre esta zona, y sobre todo en estos últimos años. Estamos en el 2023, nos quedan 7 años. Para el 2030 esto tiene que dar un vuelco totalmente peor de lo que estamos. O sea, esto no va a quedar así. Estamos mal, vamos a estar peor, porque esta agenda se tiene que llevar a cabo, nos guste o no nos guste. Y vamos a sufrir si estamos despegados de Dios. Hay que buscar la verdad. ¿Dónde se encuentra la verdad? En el refugio de la iglesia. En la iglesia que predica la verdad y que no está abrazada al poder mundial. Sí, es importante lo que señala el padre, y cuando hablamos de Agenda 2030 de Naciones Unidas mezclamos, porque decimos ecologismo, que algunos pueden decir, bueno, el ecologismo que bueno, voy a cuidar las plantas. No. Bueno, ahí cuando se habla de escolas recurrentes también, parece nada, pero detrás de eso hay personajes siniestros, abortistas, George Soros, por ejemplo, la Fundación Sociedad Abierta, desestabilizadores de países, digo. Cuando hablamos de indigenismo, que algunos dicen, bueno, pero que raíces, que qué sé yo, cuidado. Y otra cosa que siempre lo predico, no podemos buscar, justamente hablaba de eso un poco en el sermón en español hoy, el tema de que no podemos buscar una iglesia a nuestra conveniencia. Hoy decía en el sermón en español que si yo no fuera católico, yo buscaría ser católico. Hoy, verdaderamente católico. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar en una iglesia protestante que me esté diciendo: la iglesia no te puede marcar lo que está bien, lo que está mal, lo que Dios te permite, lo que Dios no te permite, porque para eso está el mundo. No, y hemos llegado a un punto, y esto hay que decirlo también, y tengo fuentes acreditables, porque a mí me llaman seminaristas cuando ven alguna de las entrevistas que están por el mundo y me dicen, no, pero yo ya le pierdo el respeto, porque a mí me dicen, no, vos no te pongas sotana, pon tu pantalón de jean con una remerita y es lo mismo. No, y el sacerdote que nos dé la hostia. Total, una de las chicas que está por ahí, que vaya adelante y ya está. Y entonces, estas cosas que dicen, bueno, no, pero esto es modernidad, porque es apertura, porque entonces lo vamos a cuidar, no porque deslegitimar. No porque para eso vayamos a una iglesia protestante. Sí, si queremos algo que no es eso. No, sí, claro. Si queremos eso, vayamos a una iglesia protestante. Queremos protestantizar lo que ya hay en otro lado, lo queremos traer al lugar sagrado. Sí. Lo dice el profeta Daniel, no lo digo yo. Dice el profeta Daniel, cuando veáis la abominación en el lugar santo, la abominación desoladora, esa abominación que se instala en el lugar que no debe ser, que es en el lugar sagrado de Dios, en el santo templo donde reside su cuerpo, sangre, alma y divinidad, en el altar. Por eso, cuando ya lo veáis instaurado ahí, se acerca el final. Y es que lo que estamos viendo. Claramente, protestantismo es destrucción. Sí. Eso y es en lo que está basado la nueva era. Exactamente. Cuando hablamos de nueva era también hablamos, porque hay otro tema, y vamos con los semánticos, los discursivos, que decimos, no, pero hoy buscamos el equilibrio, sobre todo con una autoridad. Entonces, ¿qué es el equilibrio? Y el equilibrio es que si vamos a beatificar a un militar católico abnegado, también vamos a beatificar a un teólogo de la liberación, porque bueno, en definitiva, levantaba el fusil y buscaba el comunismo. Como dice el tango, todo igual no es mejor. Exactamente, entonces cuidado con esa equiparación, equilibrio. Sí. Y cuando hablamos de iglesia única y de nueva era, como bien dijo, lo que se busca es la destrucción, no es la inclusión. Ellos venden la inclusión. Porque si van a incluir, ¿por qué no incluyen la verdad? La verdadera iglesia. ¿Por qué? Seguramente lo persiguen el mal. Porque está en contra. Absolutamente. Es el agua y el aceite. No se pueden mezclar. Entonces, esa iglesia verdadera que es fundada por Cristo como verdadera institución, no puede pactar con ellos. Por eso no puede estar incluida en el error.
y en una agenda completamente anti-Dios. Hay una agenda anti-Dios. Yo siempre digo lo mismo. A ver, hay algo que es de sentido común. Una persona habla por las acciones. Entonces, si yo, que soy argentino, veo que hay funcionarios que están prontuariados, que son recibidos como santos, si yo veo que hay jueces que nosotros les llamamos claramente garantistas, pero no son está con el lenguaje, no son garantistas de la paz, del bien, no, que son garantismo de delincuentes. No existe la paz sin Dios. Absolutamente, absolutamente, pero digo jueces garantistas, Zaffaroni por ejemplo en Argentina, ¿qué es lo que hacía? Él tenía propiedades alquiladas que hacía trata de personas, prostíbulo, de chicas. Bueno, después, las causas de la vicepresidente Kirchner se las limpiaba. Y lo peor de todo, que esto se acrecentó en la pandemia, es que agarraba y liberaba a homicidas, asesinos, criminales. Un juez que tiene este prontuario puede ser recibido como un santo por una autoridad religiosa. Fácil. Yo le pregunto a cualquiera que tenga 2 delitos de sentido común y me dice que no. ¿Y por qué acontece esto? Definitivamente porque hay un proceso enmarcado con el nuevo orden mundial que es destructorio o destructivo. Bueno. Seguimos porque está muy interesante. Bueno, a ver, recién hablábamos del nuevo orden mundial. ¿Cómo debe ser, que aquí está el kit de la cuestión, la clave, cómo debe ser o cómo debe actuar un católico, nosotros, que se indigna frente a la influencia de quienes ocupan altos cargos, tanto religiosos como en diferentes instituciones? Y lo que pasa es que la gente se queda con el gritar frente a la televisión. Que no alcanza para nada. Y no nos alcanza y no, ya está la muestra, ya está el resultado de lo que hemos veniendo. Se sostiene en el tiempo. Claro, durante estos últimos 20, 30 años. Y que vamos en decadencia, ¿no? Sí. Entonces no podemos quedarnos en casa gritando, porque eso no sirve. Hay que salir. Y en ese salir nos encontramos con un montón de cosas. A las cosas que nos van a caer mal, como decir las ocupaciones en las instituciones fundacionales, que decimos, ¿cómo puede ser que esta gente esté ocupando este lugar o que este cargo esté ocupado por un inepto, tanto en la parte religiosa como en la parte fundacional, cualquiera sea? Sí, sí. Gente que no sabe ni dónde está parada, pero ahí está, ese es el plan destructivo, poner gente inepta en estos lugares para que no maneje bien las cosas, porque si no, no estaríamos en este desastre. Lógico. Entonces, ¿qué debemos hacer? No nos tenemos que quedar en casa, hay que salir a la lucha. Y la lucha comienza en practicando lo que creemos. Practicando en la casa, practicando entre las amistades, practicando entre las familias. No podemos, recordemos una cosa, debemos militar, como militaban los verdaderos militares. Somos, yo siempre les digo a ustedes, a los fieles, que somos en la iglesia, nos convertimos en una milicia. Cuando recibimos la confirmación nos convertimos en militantes de Cristo. Recibimos el Espíritu Santo y nos convertimos en militantes. Pero esa milicia no es solamente para militar en contra de la fe, sino para militar todo lo que tiene que ver. ¿Y qué es lo que corresponde? Que todo tenga una unificación con Dios. Cuando quitamos de la sociedad a Dios, tenemos error, tenemos un gran desorden, y a ellos les conviene el desorden, que no reine el orden, que haya un caos, y donde hay caos ellos roban, ellos hacen todas estas agendas, porque la gente está ocupada en otra cosa, en el caos económico, en el caos... digamos, se la debilita para que ellos accionen para mal. Pero igualmente tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir luchando para comer, para vestirnos, pero no nos desviemos, que eso es lo que ellos quieren,
de lo que está pasando atrás. Lógico. ¿Okay? Entonces hay que pelear, hay que seguir y no abandonar las armas. Todas las armas, esas incluyen todas las armas, ya los fieles saben, Sí. todas las armas, no solamente el arma fundamental para el católico que estamos celebrando en el mes de octubre, que es el mes del Santo Rosario. Tenemos infinidades de batallas ganadas por el Santo Rosario, lo acabamos de ver en Estados Unidos cuando se revierte lo de la ley del aborto. Sí, sí. Esto hubo una milicia de gente rezando el rosario por 30 años, y bueno, decimos, pero 30 años, pero se dio. Y que se acompañó... Lo vemos en la diferencia sí, de nuestro país, Argentina, totalmente, donde la gente se ha alejado completamente de la religión y de la fe, no busca, gritan sí frente a la televisión, pero no salen. Sí es verdad, cuando fue que se iba a instaurar el aborto legal, a legalizar el aborto, salieron, es verdad, y yo los aplaudo porque hubo muchos sacerdotes y muchos jóvenes, los famosos del pañuelo celeste, sí, sí, que salieron, los aplaudo. Pero antes de eso... Sí. Y ahí no puedo dejar de decir también, padre, que la listita que hacemos de las fallas, incorporamos también a una autoridad, que yo siempre lo digo en las entrevistas, que si hubiera estado en el lugar indicado, si no es que fuese un impostor, como sostenemos que lo es, ante la defensa del primer derecho humano, que es el del niño por nacer, no hay que tener miedo, sino valentía, no decir yo cortar acá esto, porque con la sola presencia hubiera conseguido que ese proyecto que nos perjudica a todos, en lo económico, en lo religioso, en lo humano, etcétera, porque digo, lo económico, claro, porque las chicas de cualquier edad van a un hospital cuando se les da la gana y dicen, no, yo quiero que paguen una aborto. Y eso lo paga toda la sociedad. Lo pagamos todos con nuestros Entonces impuestos. ahora el tema... Amoral entonces. Y los, como decíamos en la pregunta, los que ocupan cargos, como ocupan muchos obispos cargos que no les pertenecen, Sí, sí. se quedaron como perros mudos. Total. No ladraron absolutamente. Sí, lo uno también, porque no lo puedo dejar de mencionar, también con el tema de la pandemia, que sobre todo en Latinoamérica se sufrió mucho, porque si nosotros vemos los antecedentes, ahí cuando hablábamos del coronel Seineldín, el coronel Seineldín enterraba rosarios en lugares claves y donde los enterraba con la protección de la Virgen Generala, no les pasaba nada a los soldados que comían y dormían con él, aún él con fiebre, enfermo, estaba con ellos, es decir, desconociendo jerarquías en ese aspecto. Un coronel que está con los soldados porque entiende a la guerra soberana, y que además, otra cosa que está de manifiesto, las misas en Malvinas se celebraban incluso en medio de bombardeos. O sea, Durante toda la historia de la Iglesia, en pandemias, no, esta no es la primera, en plagas, en tiempos de guerra, en tiempos de peste, de hambre, siempre la Iglesia en eso. Hasta hay oraciones que las hemos hecho en tiempos de pandemia, en tiempos de lluvia, en tiempos de terremoto, en tiempos de pestilencia. Hasta oraciones tiene la Iglesia. O sea, no es cerrar, sino doblegar lo que ya estamos haciendo. Totalmente. Y ha sido muy efectivo, hay que decirlo. Pues yo nombro bueno, porque sí. Los fieles lo saben. Si bien alguno por ahí ha sufrido la enfermedad, nunca nosotros, primero gracias a Dios, no ha muerto nadie de nuestros fieles. Nosotros nunca cerramos la iglesia y nunca se paró de hacer lo que estuvo. Yo no paré nunca y los fieles nunca. Si hubo 2 semanas al principio, casi un mes entero, que hasta que vimos lo que pasaba, hasta que nuestro gobernador dijo, bueno, Florida no se puede cerrar las iglesias. Que estuvo muy bien de Sánchez. Y de ahí seguimos normal. Sí. Hay algunos que se ponían mascarilla, otros que no, ese tipo de cosas, pero aquí la iglesia nunca se cerró, los sacramentos nunca se terminaron, no se cerró en ningún momento. Bueno. Yo en un momento me vi andando en la ciudad de Tampa, donde no había un alma andando, porque estaba todo el mundo encerrado, a hacer entierros. Porque no había curas que querían hacer entierros. Bueno, por eso lo digo, hubo desde esa conducción, además de que había un miedo generalizado, también impulsado por los medios de comunicación y con desconocimiento. A propósito, no quiero olvidarme de decir, como nombramos a De Santis, nombramos también que tuvo un gesto muy valioso
el expresidente Donald Trump cuando fue previsor en poner la Corte Suprema. Porque eso fue lo que hizo revertir este caso del aborto legal. Absolutamente, así que eso también hay que mencionarlo. Es que con respecto a la pandemia, que digo, al miedo, si yo estoy citando que en medio de una guerra se celebraba misa y se protegía a los soldados, que así efectivamente fue, entonces es repudiable absolutamente, por lo que hago otro término, que cuando se impulsaba un miedo abismal, vimos muchas iglesias dentro de esta ola destructiva en donde tenemos que volver a las tradiciones, que estaban cerradas ante la necesidad de los fieles. Pero siempre todo eso, a la corta o a la larga, yo siempre les digo a los fieles, Dios usa todas las cosas para sacar un bien mayor. No, para visibilizar Sí, porque yo creo que este es el momento, después de todo esto, que se empieza a separar la cizaña del trigo. Y no la separo yo, no la separa el padre tal o el cura tal, pero Dios empieza a separar lo que dice el Evangelio. Va a llegar el momento, vamos a dejar todo, vamos a estar juntos. El trigo y la cizaña crecen juntos, dice en el campo, y ya vendrá el momento donde el segador viene despacito a separar. Cuando decimos despacito, porque no estamos hablando de hierbas, sino que estamos hablando de almas que son eternas. Entonces Dios, este trabajo de separación, que usa esto, como la pandemia y tantas otras cosas, la gente empieza a abrir los ojos. Bueno, eso es bueno. Sí. Empieza a abrir los ojos, empieza a ver, empieza a analizar y a leer, estudiar y empieza a buscar la búsqueda de la verdad. Y ahí tenemos mucha gente que ha venido gracias a eso. Entonces yo no puedo decir sí, porque hay que decir también que yo lo asevero hoy con lo que he comprobado directamente como validación científica ya en las dos santas misas, que hay una necesidad en todo sentido de los fieles de volver a la misa tradicional, la única, la verdadera, la milenaria, porque se pone de manifiesto, acá son misas llenas, y a lo mejor lo comparo con muchos lugares de Argentina y otros lugares del mundo que desgraciadamente asistimos a misas vacías. Entonces, bueno, hay que decirlo también, y ya que encontramos la razón de la verdad, bueno, seguirla, perseguirla, tomarla y esto reproducirlo en otros lados y fortalecerlo como está haciendo la sociedad San Luis, rey de Francia, por Argentina, por Estados Unidos y demás, porque también lo necesitamos, ¿no? Entonces, bueno, y hablando de todo esto, me gustaría preguntarle al padre, ¿qué diferencia cree que hay entre la belleza del pasado y la modernidad actual? ¿No? Cuando hablamos de belleza del pasado, si quieren, ligándolo a la arquitectura, que uno a veces ve lugares divinos que se emparentan con la tradición, con arquitectos que realmente han hecho edificaciones maravillosas, y otras edificaciones que las vemos y dicen, ay Dios mío, ¿qué es esto? un cemento que ¿Quiénes de nosotros no hemos ido? Bueno, México, en Argentina mismo, claro. Buenos Aires, cuando vamos a alguna parte del mundo que tenemos la opción de visitar un lugar, y ahí viene una cosa. ¿Quién no se queda en boquiabierto cuando entramos, por ejemplo, a un teatro del 1800 o del 1900, o una catedral, o una iglesia, o un edificio, o una casa construida? Vemos nos quedamos porque no había maquinaria en esos tiempos, no había electricidad para hacer todo esto. Elegancia de la arquitectura, una elegancia, distinción. Sí, entonces todo era elaborado a mano, con un detalle, con un amor, pero la sociedad era teocéntrica. Ahí está la gran diferencia de la belleza, porque ¿quién es la belleza por sí misma? Es Dios. Y cuando el ser humano vuelca su mirada a Dios y lo tiene como ejemplo, la belleza, y se transporta a lo edificio, a la moda, a la música. Estamos hablando de edificios que todavía están de pie, algunos milenarios, y que vemos donde estos edificios, donde no había luz eléctrica,
era un lugar que uno se quedaba maravillado, porque ni siquiera necesitaba la luz eléctrica para resaltar lo que aquello tenía. Hoy, como tú bien lo dices, entonces esa es la etapa teocéntrica, donde está Dios como centro de la vida del ser, donde se toma la belleza, se transporta la belleza de Dios a todo aquello. Y luego tenemos lo otro, la contracara, que lo vemos un poco a menudo, lo empezamos viendo un poco más en los años 80. Yo veo edificios en algunos lugares de Estados Unidos también, en Argentina y en algunos otros países, que me recuerdan a cuando yo tenía en los años 80, que era niño, y por ahí pasaban imágenes de la Unión Soviética. Y eso que eran cosas amorfas. Bloques de cemento. Sí, o los colores mismos que se está usando, el gris, el negro, esos colores oscuros, esos colores, esas cosas que no tienen forma, que son cuadradas, que son de cemento, que es vidrio y cemento. Bueno, lo vemos. Y que requieren, ahora ustedes imagínense, esos edificios requieren de una energía de luz para poder embellecerse, porque le quitas la luz y te quedas con un bloque de cemento. Es horrendo, porque no tiene forma, no tiene nada que embellezca, sí, vidrio y cemento, pero le quitas. Entonces tenemos lo otro, lo anterior, que nuevamente les repito, hasta en lo más oscuro tenía belleza, porque hasta el dorado que resaltaba en las partes oscuras, las formas, bueno, todo tiene que ver. ¿Por qué? Porque la era moderna, primero y principal, que tiene un base en el comunismo, sí, claro, y eso se representa también en los edificios, y el comunismo es ateo, y si no es basado en el comunismo, es basado en una era moderna, donde el edificio, donde todo está centrado en el hombre como centro y ya no Dios, y ahí se transporta eso también en la belleza edilicia, como en la moda. Estamos entre lo enriquecedor y lo uniforme, que ahí cuando volvemos al tema de las masas, ¿no? Pero nada es casual, ¿no? Nada es casual. Entonces, y con esto voy a terminar, porque desgraciadamente hay muchos lugares en el mundo maravillosos con una estructura, con unos edificios, con unas iglesias, con unos teatros, etc., que los que pueden visitar esos lugares son los de izquierda. Sí. Eso me hace acordar, pues yo insisto y acá no puedo dejar de decirlo, ¿no? Y si lo vemos con Argentina también. Uno no lo puede creer porque dice, yo digo, los periodistas, y ahí voy a, humildemente, es increíble porque periodistas que a lo mejor tenemos una concepción de pensamiento de derecha, a mí no me gusta decir centro derecha porque yo digo, cuando te dicen centro derecha, eres de centro derecha, qué bien, es de centro derecha porque el de centro derecha deja a la derecha, se va al centro y después como en el vacío se cae al izquierdismo o golpea la puerta de la socialdemocracia, que hay muchos ejemplos, o sea, se corrompe. Entonces, bueno, el de derecha o no lo es. Pero digo, tengamos en cuenta esto, porque en Argentina se ve claramente y vemos a los de izquierda que viven como ultraderecha, por lo menos desde la economía. Vemos a funcionarios, y acá también hay un llamado a la justicia de Estados Unidos, que no van a responder el teléfono seguramente los demócratas, pero a decir, momentito, todos aquellos chavistas, kirchneristas, guerrilleros de Colombia, lo que sea, que vienen acá, y que acá en Estados Unidos lavan dinero, y que se van a Europa, sí, y que pueden apreciar aquella belleza. A ver, que ellos ellos son los promotores de la fealdad. Sí. Que la bajan a toda la población. Pero se gastan el dinero del pueblo para ir a ver la belleza, la cual nosotros queremos. No, y viven en la belleza porque allá se compran palacios. Exacto. Mientras el pueblo mientras que cuando van, vamos a hablar de Argentina, sí, cuando vuelven, se hacen los buenitos, como que son todos humildes, pero de eso tenemos una cantidad de enquistados en todas partes del gobierno y de otras. Totalmente. Y que se hacen los... Bueno, acá tenemos mexicanos, y yo alguna vez hablé, porque ustedes sabrán lo que es Andrés López Obrador, el presidente, que yo quiero decir, que yo lo dije en la televisión de aquí, de Estados Unidos, cuando fue que unos inmigrantes en un centro murieron quemados,
Y que me dijeron, no, pero eso no depende. Digo, sí depende. El Nacional depende del presidente de México. Y el presidente de México, ¿cómo llegó, señores? Llegó financiado por los carteles, por el de Sinaloa, por el de Jalisco. Bueno, veamos. Entonces, pues cuidado con la hipocresía, porque es fácil que se reúnan y digan tal o cual cosa, pero de vuelta les digo lo que hablábamos antes. Fijémonos en los antecedentes y qué están haciendo, ¿no? Y para culminar con esa pregunta, para marcar bien, entonces cuando vemos hasta iglesias horrendas, que hay muchas, espantosas, mientras iglesias bellas se están cayendo porque nunca le pusieron un peso, y dicen que la iglesia no tiene suficientemente iglesia y están cerrando iglesias y vendiéndolas, y hay iglesias convertidas, que eran católicas, convertidas en bares, en restaurantes, en hoteles, porque monasterios, que sea porque en Europa está lleno, y mientras tanto le dan dinero para poder hacer mamarrachos horribles, espantosos. Es la muestra de lo que nos falta en la sociedad de hoy, en esa sociedad moderna horrible de edificios espantosos, aunque en Estados Unidos todavía hay una gran reserva de mucha arquitectura ornamentada y buena, pero en nuestros países ya no existe. Argentina ya no tiene nada de todo eso, ni ebanistería, ni carpintería, nada de nada que sea lindo, todo espantoso. Nos muestra, todo es plástico, nos demuestra la falta de algo, es la falta de Dios. Y cuando a Dios lo quitamos, hasta de nuestra vida, quedamos vacíos. La sociedad está vacía de cosas lindas. ¿Por qué? Porque se ha instaurado se ha endiosado el hombre y este es el resultado. Y cuando hablemos de recién, que hablamos del nuevo orden mundial y lo demás, y la situación actual de la institución religiosa global, lo que sentenciamos también, lo que aclaramos y lo que decimos, que en todo esto hay un plan estratégico programado que se va cumpliendo, como bien citaste. Y en un mundo moderno donde realmente, aparentemente hay mucha luz, los edificios representan una oscuridad, en el sentido porque no hay belleza. Todo es cuadrado, todo es cuadrado. Bueno, esperemos que nuestras mentes, por eso sí tengan apertura y no se mantengan cuadradas por estas imposiciones globales del nuevo orden mundial. Y entonces, para nuestros países, que hay varios que están cercanos, y no es este año, será el que viene, en el nuestro, Argentina, este año, pero bueno, hay incluso en otros estados, asistimos a próximos escenarios de elecciones. Entonces, la pregunta, ya más para coronar, es ¿qué debería tener en cuenta un católico, nosotros los católicos, a la hora de decidir un voto? Tenemos que quitarnos de nuestra cabeza el mí, el yo. Todos siempre buscamos individualismo. ¿Qué voy a sacar yo de este voto? ¿Qué me va a dar el gobierno si gana? ¿Qué le va a dar el gobierno a mi familia, a mi vecino? Ahí se olvidan de todo lo que nos va a sacar, ¿no? El tema es que tenemos que ver más allá de eso. ¿Qué es lo que esta persona que yo intento votar está prometiendo? Y si hay alguno que tiene una proyección a futuro. Como católicos, primero y principal, como decíamos anteriormente, el derecho a la vida. Fundamental. O sea, si hay alguien que respeto al primer derecho humano. Si no se proclaman en contra del aborto, que es algo muy esencial, o sea, no es, si no se va a proclamar en eso, nada va a andar bien. Segundo, a veces nos quedamos, aunque no hablen de eso, porque que omitan o que no hablen de que están en contra o a favor, no quiere decir que estén en contra o a favor, lo omiten, pero luego va a venir. Claro. Por lo menos tiene que haber una proclamación, un afirmamiento. No, yo creo en esto, en esto. Si bien es cierto, padre, que a veces prometen una cosa y no, después traicionan, exacto. Pero empecemos por lo menos por mostrar un poquito de luz. Y segundo, yo pienso, y como hablábamos anoche, sí. Yo no sé hasta dónde nuestros votos son contados. O sea, ahí viene la pregunta principal de esto. Mi voto, nuestros votos, ¿valen realmente? ¿O ya esa urna está preparada de antemano por un poder mundial que quiere, que nos va a poner
En cada país, Se maneja como títere. en cada país va a poner ese poder a quien le conviene en ese momento de turno. Para que cumpla con la agenda y lo que está Claro, por ahí, eso que van a poner ellos va justo a coincidir con el que queremos. Entonces lo penetran y chao. Claro. Sigue con Ahora, la normativa. si ese es el caso, no hay mucho para hacer. Pero hay que seguir en la lucha de la vida espiritual. Si nuestro voto cuenta, queremos pensar, si cuenta, entonces tenemos que tener mucho más cuidado a la hora de poner un voto. Y en definitiva, si no estamos, porque no hay ninguno en el panorama político que sirva, nos abstenemos de votar. Porque eso que nos han hecho creer que si no votas, tu voto va a ir a favor de... No, eso es mentira. Porque el que no vote, ese voto no se cuenta. No, y una cuestión también de principios y de conciencia que tampoco se puede votar cualquier Bueno, cosa. la iglesia dice ante la duda hay que abstenerse. Bueno. En muchas cosas, pero en esto estamos hablando del voto. Si tenemos duda, esto no me gusta por esto, aquel me parece que no sirve, este no sirve, el otro no, en realidad no sirve casi ninguno. Sorprendentemente, a veces los que nunca fueron políticos solucionan un montón más de cosas. Y nos dan un poquito de esperanza, de aire fresco por lo menos. Pasó acá en Estados Unidos. Pero entonces, volvemos. Si nuestro voto cuenta, hay que tener mucho cuidado y sigilosamente buscar a alguien que, católico, desgraciadamente, y nacionalistas, nunca sirvieron para nada en la política. Porque no fueron capaces de hacer un partido político que diga, bueno, vamos a pedir con fuerza y arrasemos y que nos vote todo. Nunca. También siempre mucho bla bla bla. Sí, no, es verdad. Pero también hay que decir, porque lo mismo que hablaba recién de la infiltración y demás, que en muchos casos, cuando hablamos por ejemplo del Marmatic, del manejo de las urnas digitales y todo eso, de Soros y de demás, y tenemos un candidato argentino que lo ha denunciado de alguna forma también, que nos roban el voto, incluso el de papel. Entonces, bueno, como a veces se instala una corporación mafiosa que no permite que el decente y el honesto llegue, ahí les doy un guante a favor, pero bueno. Entonces, ahí está el punto. Sí, como vuelvo a decir, católico no va a haber, pero ¿qué es lo que más se aproxima? Si es que mi voto cuenta y puedo votarlo, porque por lo menos una gran mayoría de lo que promete y de lo que está hablando, por lo menos se pronuncia en cosas que nos benefician como católicos, entonces lo puedo votar. Si no hay que abstenerse. Gracias a Dios en este país, y que en Argentina es mentira que es obligatorio el voto, aunque dicen que es obligatorio. Yo igual coincido que no debería ser. No, porque existe una democracia, que a todo el mundo le cree. Claro. Porque hay que obligar a eso. Por eso en Estados Unidos el voto no es obligatorio, y por eso en Estados Unidos se hace el voto en un martes, un miércoles, cuando caiga. Y el que puede ir va, y el que no va y no quiere ir no va. Y eso es democracia, si es que estamos hablando de democracia de verdad. No de manejo dinerario, beneficio de los candidatos, de la nuestra otra vez más. Y bueno. Entonces, ante la duda, abstenerse. Pero el que quiere ir, busque y mire bien y quiénes son los que lo acompañan. Investigue la plataforma del partido, que ahora por internet fácil, por Google, y también los entornos. Los entornos que son muy importantes. Y yo sé que a muchos que a lo mejor escuchan el programa y que no es que digan el padre dijo los nacionalistas nunca se... Es verdad. Porque vos sabés, no, esto no quita. Vos sabés que yo soy pro-vida, nacionalista, bla, bla, bla. Pero por supuesto. Pero eso no. No. Y también voy a decir, relacionándolo con Argentina, que sobre todo hay un candidato que esperemos no nos traicione, que en las últimas horas ha tenido una reunión con un político de comprometida extracción nacionalista, que ha hecho muy buen gesto, y que esperemos también que lo que va a promover él realmente se cumpla y que de vuelta no nos traicione. Si bien no contamos con nacionalistas, con estructura y partido, porque pues, nunca fueron organizados. Pero ahí vamos nuevamente a lo que dije, el ego y todos quieren ser caciques, y al final nunca... Es peligroso eso también. Y ahí sigue de vuelta
vuelta también entra la cuestión del ego y el dejar a Dios de lado, porque Exacto. es siempre lo mismo. De hecho, lo podemos ver en Cuba, en Nicaragua, en Colombia. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando asumen estos tiranos, lo primero que hacen es ellos creerse dioses y obviamente demonizar al Dios o opacarlo de todas las formas, Claro. porque necesitan eso. Por eso nosotros no debemos movernos en la fe y tener Dios presente adelante. Hoy tan importante. Y ¿Por qué? ustedes están en voto ya por Ya próximo. 2 semanas y aquí el año que viene, a esta altura del año, vamos a estar en elecciones también. Sí, y cuidado aquí también, porque Hay una... cuando está en la agenda de peleas, Sí, perdemos siempre. perdemos. Cuidado con la pérdida por eso, porque Ya los católicos el enemigo está con el serrucho regodeándose. Si dos se pelean, uy, se están destruyendo, ahí me voy a meter yo. Cuidado con eso, porque son tiempos difíciles. Y dejémonos de egoísmo, o sea, no importa acá lo que yo saco o lo que no saco. Realmente la gente no saca nada de un partido. Los gobiernos no producen. Sí. Nosotros producimos para el gobierno. El gobierno Totalmente. maneja lo que el pueblo produce, entonces tenemos que ser inteligentes también en eso. Sí, señor. Bueno, gracias, Padre Emilio José Pastor. Creo que ha sido enriquecedor esto y nos dejamos a todos pensando, Dios mediante. Muchas gracias, Leandro, por estar, por visitarnos.